Continuamos en JNE Noticias y está en nuestros estudios el historiador Carlos Contreras Carranza, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica, con quien vamos a conversar. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, la coyuntura sí lo amerita. Vamos a tocar, profesor, ya dada su experiencia como catedrático, hablar sobre temas de corrupción. Pero primero nos gustaría que nos pueda definir a qué se le puede llamar corrupción, a qué se le llama corrupción. Bueno, genéricamente se dice que es el aprovechamiento personal de un cargo público. Es muy frecuente que los gobernantes tienen acceso a cantidad de recursos, de puestos de trabajo, obras públicas, dinero que van a desembolsar y que hay un riesgo moral evidente de que podrían favorecer a sus parientes, allegados, amigos, y en ese sentido desviar fondos que son para beneficio de toda la sociedad en provecho personal o de unas pocas personas. Sin embargo, los historiadores discuten mucho que si bien esta definición es amplia y correcta, la separación entre lo que es público y lo que es privado es algo que va cambiando a lo largo de la historia. De manera que no es tan fácil trasladar los criterios, por ejemplo, de hoy a otra época como podría ser la del virreinato y viceversa. Esto es lo que nos crea a veces complicaciones en qué es lo que podemos tipificar como corrupto. Por ejemplo, en la época colonial, y hasta yo diría un siglo atrás, era muy frecuente que el gobernante colocase a sus parientes y amigos en los cargos de confianza. Hoy le llamamos nepotismo, amiguismo, y nos podría parecer que hay un, exactamente, ¿no? Que hay un tráfico ahí de favores. Pero en aquella época no existía la carrera burocrática, no existían los currículums, las profesiones. Y entonces, o sea que habría que analizar mucho el contexto de la historia. Exactamente, porque lo que el gobernante hacía en aquellos tiempos era decir, yo pongo a la gente que conozco, por la que puedo dar fe, en la que confío. No puedo poner a desconocidos. Hoy en día, en cambio, hay toda una estructura en la que hay títulos profesionales, uno puede comprobar lo que las personas han hecho y hay una carrera meritocrática. Entonces los cánones van cambiando, los parámetros van cambiando a lo largo de la historia. Bien, y en ese contexto, ¿qué nos dice la historia entonces con respecto a la coyuntura, por ejemplo, que tenemos ahora, la coyuntura actual? ¿No? Mucha gente dice, ¿siempre hemos estado así? ¿Estamos así? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? ¿Cuál es el verdadero contexto en sí? Pues me temo que tendríamos que decir que estamos igual que en muchas épocas. Lamentablemente, Alfonso Quirós justamente lo documenta en su libro que se ha hecho tan famoso, Historia de la corrupción en el Perú. Historia de la corrupción en el Perú, que este ha sido un problema crónico de nuestro pasado. En todo caso, hay ciclos de mayor y menor corrupción. Estos ciclos de mayor corrupción, por ejemplo, tienen que ver con las épocas de vacas gordas para la economía, cuando ha habido auges económicos que normalmente tienen que ver con el auge de las exportaciones. Entonces el gobierno tiene mucho más dinero para hacer obras públicas, entonces hay, digamos, mayor exposición a que la corrupción pueda, digamos, enclaustrarse dentro de la gestión pública. La piñata es más grande, digámoslo así, ¿no? Es como que has puesto una piñata más gorda para repartir y entonces la avalancha de gente que se disputa el dinero público va a ser mayor. Por eso es que la época del guano, por ejemplo... Justo lo mencionan en el libro, la época del guano, ¿no? Exactamente, es una época de mucha corrupción porque de pronto el dinero entró a un país muy pobre y hubo entonces una repartija, podríamos decir, por quedarse con los dineros que de pronto llegaban al Perú. Estas épocas entonces de auge exportador son las que hemos tenido en los últimos años también, ¿no? En que las exportaciones peruanas han saltado pues de 4.000 millones de dólares que teníamos hace más o menos 25 años a 40.000. El Estado también ha crecido en su presupuesto de forma impresionante, a tal punto que ahora damos pensiones a estudiantes, a viejitos mayores de 65. Programas sociales, ¿no? Programas sociales que antes no existían, no teníamos esa posibilidad. Entonces, si bien la corrupción es un problema endémico, crónico de la historia peruana, hay épocas en que se ha visto desbordada, podríamos decir. Digamos que es como una especie de que la historia de la corrupción en el Perú es cíclica. Así es, y que tiene que ver con el ciclo
económico, el ciclo ligado básicamente al ciclo económico. Exactamente. ¿No? Y justo ese punto iba en su artículo que tocó hace poco en El Comercio, donde ligaba un poco a la historia de la corrupción, al empresariado, en este caso a la actividad privada y la historia de la corrupción, que también tenían, digamos, a una ligación. El caso más concreto es lo que estamos sufriendo ahorita con el tema de Lavallato y el tema de Odebrecht, ¿no? Ciertamente. Digamos que los empresarios necesitan, por ejemplo, tener acceso a los recursos naturales, si es que se van a dedicar a la agricultura, a la minería, a la pesca. Quien les dé el permiso es el Estado. Entonces ahí hay un nexo entre empresariado y Estado en el que se negocia el acceso a los recursos naturales. ¿A quién se le va a dar la concesión de una mina, de un puerto? Y el otro tema es las obras públicas. El Estado necesita hacer obras públicas de infraestructura para conectar las ciudades, proveer de energía eléctrica a la industria, etcétera. ¿A qué empresa se va a contratar para hacer el subterráneo, el tren, el puerto, el aeropuerto? Entonces, en estos dos canales, la concesión de recursos naturales y la concesión de obras públicas, hay muchas posibilidades para que empresarios y políticos entren en un esquema de corrupción. Y añadiría uno tercero, que es el de las campañas electorales, ya que estamos en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo financiar la campaña electoral? Es una manera en que el empresario puede devolverle el favor al político que le dio la concesión del recurso natural o de la obra pública. Entonces, parte de eso es la importancia de que, por ejemplo, la institución, dentro de su código electoral que está planteando al Congreso de la República, está el de regular el financiamiento de las organizaciones políticas, ¿no? Es, digamos, un punto importante para poder combatir al menos temas de corrupción dentro de la gestión, ¿no cree? Es indispensable, yo creo, regular efectivamente el financiamiento de las campañas electorales. Desde antiguo, los políticos han requerido recursos económicos para llegar al poder, tanto en la época en que se llegaba mediante revoluciones, como en la época en que se llega mediante elecciones. Nada es gratis. O para hacer la revolución o para ganar la elección necesitas recursos económicos. ¿Quién los va a aportar? Ese es el tema. Hubo un tiempo en el que únicamente tenían posibilidades los oligarcas que tenían recursos económicos propios, por así decirlo, ¿no? De manera que solamente la plutocracia tenía la posibilidad de llegar al poder. Y aquí es que cuando lo hacían, cuando aspiraban al poder personas que no eran de la plutocracia, recurrían a este financiamiento ilícito, oscuro, podríamos decir, uno de cuyos personajes más emblemáticos en el libro de Alfonso Quirós es Nicolás de Piérola, por ejemplo, que era alguien que no provenía de la oligarquía del guano, de la oligarquía tradicional, pero tenía apetito de poder, ambiciones de llegar a la presidencia, y entonces tuvo, por ejemplo, en Dreyfus, el comerciante francés que se dedicaba al negocio del guano, un apoyo financiero que lo acompañó prácticamente toda su vida. Luego sería la Casa Grace, empresas extranjeras que lo apoyaban para sus campañas y a quienes él retribuía cuando llegaba a la presidencia. Este esquema entonces ha sido relativamente frecuente y quizás en el siglo XX y XXI se ha difundido más en la medida en que más aspirantes a la presidencia hemos tenido y que no necesariamente venían de conglomerados empresariales o de altas finanzas, ¿no? ¿Y cree de repente que el acceso a la información ha sido también un influyente para que podamos estar en la realidad en la que estamos? Digamos que ha otorgado al ciudadano un poder más para la fiscalización de sus autoridades. Creo que en esto el periodismo ha sido muy importante, en efecto. Incluso en el siglo XIX, por ejemplo, quienes están detrás de las investigaciones para descubrir estos entripados de los políticos, era la prensa, ¿no? Teníamos una prensa combativa, independiente, bastante rica, creo, y luego existían también los ensayistas. Por ejemplo, quisiera resaltar la figura de Arnaldo Márquez, conocido más bien como poeta. Aquí cerca del estudio del Jurado Nacional de Elecciones está la calle que lleva su nombre. Él escribió un folleto que publicó en Chile después de la Guerra del Salitre titulado La orgía financiera,
que en el Perú es muy poco conocido, de hecho nunca se ha publicado en el Perú y para conseguirlo tuve que pedir un ejemplar a la Biblioteca Nacional de Madrid, porque él denuncia ahí con nombre propio a una serie de personajes de la historia del siglo XIX que también adornan muchas calles, por cierto, los nombres de esos personajes. Interesante. Y entonces, así como Arnaldo Márquez, podríamos resaltar a Manuel González Prada, por ejemplo, en otra época, al propio historiador Jorge Basadre, a quien Quirós también encomia mucho en el libro, al antiguo diputado aprista Héctor Vargas Aya, que a finales del siglo XX fue un acucioso investigador también de la corrupción. Profesor, si me permite, dentro de su artículo, usted dejó una pregunta que se la quiero trasladar. Ajá. Dice, ¿es posible sobrevivir como contratista de un Estado, del Estado peruano sin caer en el pecado de la corrupción? ¿Es posible? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil caminar derecho, como decía la antigua primera dama, ¿no? Porque si eres empresario, yo me imagino que las solicitudes del gobierno van a ser difíciles de esquivar. En su libro, Quirós justamente presenta un diálogo en el que el embajador de Francia, en una ocasión, y en otro el embajador británico, tienen diálogo con los empresarios de su país que trabajan en el Perú y que alarmados les dicen constantemente recibimos solicitudes de apoyo económico de los políticos. ¿Qué podemos hacer? Y el embajador les dice en ambas ocasiones, el arte de hacer negocios en este país es cómo decir que no a esas solicitudes sin ofender a los que las piden. Traten de minimizar en todo caso el daño, ¿no? Entonces me imagino que por un empresario que trabaja con el gobierno es muy difícil esquivar un esquema en el que hay un intercambio de favores. Y vayamos a la actualidad, ¿no? Hay una perspectiva en la cual de repente los ciudadanos dirán, estamos en una etapa crítica donde la corrupción, ¿no?, ha llegado a los altos niveles de gobierno, pero también hay otra perspectiva que es en la que ve, digamos, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, en el que dice que hemos podido fiscalizar y hemos podido combatir esto, y ejemplo de ello es que la justicia tiene a expresidentes, por ejemplo, con muchos temas ligados con la justicia. Así es. ¿Cuál sería una visión más equilibrada de repente? Bueno, yo diría que lo que ha ocurrido es hasta cierto punto circunstancial. Tiene que ver con que en Estados Unidos se descubrió que la empresa Odebrecht lavaba dinero a través de la banca norteamericana. Si no ocurría este develamiento en los Estados Unidos, no nos enterábamos. Entonces, por un lado, parece que tendríamos que estar optimistas de que ahora estamos descubriendo lo que antes no se descubría, pero no ha sido por nuestro propio esfuerzo. Lamentablemente ha ocurrido gracias a lo que pasó. El panorama internacional así lo ha... Exactamente, lo ha puesto en evidencia. Lo que sí tendríamos que resaltar es la reacción que ha habido en el Perú, porque en otro tiempo podría haber ocurrido una especie de pacto de impunidad, esto lo vamos a encubrir, como parece que está pasando en algunos países vecinos, pero no ha sido así debido a la coyuntura política, a que no hay la hegemonía de ningún grupo, sino que hay varios grupos empatados, digámoslo, en el poder. El Poder Judicial ha podido trabajar con bastante autonomía, creo yo. Bien, y profesor, no me gustaría despedir la entrevista en el que pueda de repente hacerle una reflexión a los ciudadanos sobre el tema de corrupción y lo que estamos pasando ahorita realmente, ¿no? Bueno, creo que construir una clase gobernante es una de las tareas más desafiantes que tiene la República, ¿no? El proyecto republicano exigía algo así como nuevos hombres, con una conciencia moral y ética muy firme. No ha sido fácil improvisarla, pero yo diría, en esto sí veo el vaso medio lleno, cuando veo estas marchas de indignación, de protesta, cuando veo al público solidarizarse en las campañas que procuran imponer la justicia y conocer la verdad, que estamos más cerca de construir ese tipo de político que en el futuro espero tendremos. Y que la corrupción no se combate solamente en las altas esferas, empieza desde el ciudadano de a pie, por así decirlo, con obviamente niveles de honestidad dentro de las transacciones financieras que pueda hacer, ¿no? Y en nuestro trabajo diario, ¿no? Digamos también en la oficina en la que trabajamos tenemos que tener claro qué podemos
tomar de los recursos, por ejemplo, que están a disposición de todos, de manera que sí, es algo que tiene que ver con la vida diaria. Queremos agradecerle enormemente su participación, profesor. Gracias por estar aquí. Gracias también, señor Pacheco, por la invitación.